Io non sono un mago, non sono un veggente e non sono un santone. Io sono un amico dell'uomo. Sono il logos della suprema intelligenza creativa. Sono la vocina degli dei e il mio regno è la dimora. Sono la patria dei figli della luce. Tutto ciò che nasce, vive e si trasforma. Esce dal mio seno e nel mio seno ritorna. Sono Helios, luce creativa. Io sono la via, la verità e la vita. Bueno, después de esta corta introducción, os doy la bienvenida a todos. Estoy súper contento de poder compartir este trabajo con vosotros, este resumen del libro de Eugenio Siragusa, El Contactado, y vamos a hacer el resumen del libro de Mensajero de los Extraterrestres. Espero que juntos lo disfrutemos mucho y os voy a contar un poquito qué aportó Eugenio Siragusa y por qué lo admiro. Bueno, conocí sus trabajos en realidad. Trámite unos amigos que conocí aquí en Italia y me hablaron de él como contactado y decidí investigar un poquito y leer algún libro, ¿no? Y para terminar ya la introducción de este prólogo, de este estudio que voy a hacer del libro, decir que Eugenio Siragusa ya no está entre nosotros. Dejó su cuerpo el 2006 y por eso quiero también que estos vídeos, esta serie de vídeos que voy a hacer, van a ser como también un homenaje a todo su trabajo y su empeño para que la humanidad fuera por el lado correcto. Bueno, y sin haceros ya esperar demasiado, os leo el prólogo. Todo se ajusta ineludiblemente al tiempo y al espacio. Lo que en el planeta Tierra está sucediendo y va a suceder, ya fue antes de ahora y volverá a ser en el futuro. La gran rueda de 12 radios gira ininterrumpidamente, y nadie puede detenerla, ni detenerse en su movimiento de morir y renacer. Entre paréntesis, Eleuthel. Y ahora proseguimos con el título de Primer Encuentro. Dice: yo cumplía 33 años. Por motivos de trabajo, como solía hacer diariamente, me había levantado muy temprano. A eso de las 6 de la madrugada, en medio de una espesa niebla, en la parada de la Plaza de los Mártires, esperaba la llegada del autobús. Me llegaba el murmullo de las olas del mar próximo. Para distraerme, me apoyé en la barandilla del paseo marítimo y me puse a contemplar el encresparse de las olas. De improviso, suspendido en el cielo, velocísimo, divisé un círculo luminoso de un color blanco mercurio. La luz, a medida que se aproximaba, se hacía más intensa. Al mismo tiempo, en el interior de dicha luz, comencé a distinguir un objeto semejante por su forma a un gran trompo o un sombrero de sacerdote. El objeto se detuvo en el aire, encima de donde yo estaba. Confieso que me hallaba aterrorizado. Hubiera querido huir, pero no me fue posible. Estaba como petrificado. ¿Qué podía ser aquel objeto? ¿Un fantasma? ¿Un aparato experimental? Una riada de pensamientos pasaban por mi mente, cuando partió de aquel objeto un rayo luminoso en forma de clavo invertido que se dirigió hacia mí y compenetró todo mi ser. En el acto, una indescriptible beatitud me invadió. Todo miedo se desvaneció. Después de un tiempo, el rayo luminoso se hizo más sutil, como si hubiera sido absorbido por el aparato. Dice, aquel objeto, entre paréntesis, después supe que había sido un disco volante. Describió un amplio círculo en el cielo y desapareció en el horizonte. Al recobrarme, comprendí de modo inmediato y de forma cada vez más intensa y convincente que había sucedido algo extraordinario, una especie de redimensionamiento de mi personalidad, de todo mi ser. Continúa, el trauma fue tremendo, me sentí físicamente malísimo, como si esto no bastase, al darme la vuelta, la geometría de las casas y de los objetos que pasaban por delante me provocaban náuseas y me repugnaba su sentido estético. Todo me parecía arcaico, no me sentía con fuerzas para el trabajo y me volví a casa. Fue un día de crisis profunda.
Al mismo tiempo comencé a oír una voz que hablaba dentro de mí. Aquel día de mi 33 cumpleaños fue para mí el día de un completo y verdadero cambio trascendental. Aquella voz comenzó a instruirme sobre geología y cosmogonía. Me iniciaba en los misterios del Creador. Me hizo aflorar en la mente visiones del pasado, de mis vidas precedentes. Me hizo recordar que 12.000 años antes yo era un estudiante de Poseidón, en la Atlántida. Me hizo revivir aquella época maravillosa, en cuya civilización la sabiduría y el amor eran los pilares sobre los que se sentaba la sociedad. Yo, que nunca había tenido predisposición ni práctica alguna en dibujo, comencé a sentir la necesidad de dibujar y diseñar. En aquel tiempo diseñé papiros de más de 6 metros de largo, dibujé la forma y posición de los continentes en la época de Mu, en la Lemuria y en el periodo Atlántideo. Este redimensionamiento mío fue posible en virtud del contacto telepático que había establecido entre algunos extraterrestres y yo. Esta percepción extrasensorial se fue afianzando y afinando dentro de mí, pero debieron transcurrir 10 largos años antes de poderme encontrar personalmente con mis instructores extraterrestres. Mi enseñanza telepática se hizo cada vez más intensa. Un día sentí repentinamente la necesidad de subir al Etna. Por entonces tenía yo un Fiat 600 que había conseguido vendiendo una finca de un amigo. Tan pronto como se hizo de noche partí de Catania en dirección al volcán. Recordar que Eugenio Siragusa era una persona que vivía en Sicilia, en Italia. Por eso hablan del volcán, Etna y todo esto. Mientras ascendía por la carretera que zigzagueaba a partir de los 800 metros hasta una altura de casi 3000, próxima a la cumbre, tuve la sensación de que no era yo quien conducía, sino que el coche era conducido por una fuerza superior. Recorriendo un camino sinuoso, me aproximé al monte Manfré, que tiene 1370 metros de altitud. Después de parar el coche al borde de la carretera, continué a pie por un sendero que conducía a la cima del cráter apagado. Había llegado a la mitad de la ladera escarpada, cuando vi en lo alto de la colina destacar la silueta de 2 individuos, cuyo traje espacial plateado brillaba bajo los rayos de la luna llena. La paz sea contigo, hijo. Te hemos esperado. Yo soy Astar, del planeta Metaria. Él es Itacar, de Marte. Te hemos convocado para encargarte de dar un mensaje importante a todos los jefes de Estado y actuales responsables del planeta Tierra. Eran altos y de aire atlético, con cabellos rubios cayendo sobre sus hombros. Llevaban muñequeras y tobilleras brillantes que parecían de oro. Tenían un cinturón luminoso en la cintura y unas placas extrañas en el pecho. Viéndolos, mi sangre se heló en las venas y me sentí inundado de un sudor frío. Hacía 10 años que esperaba ardientemente este momento, pero el sitio aislado, la oscuridad nocturna y el encuentro repentino no estimulaban precisamente mi valor. Uno de los extraterrestres dirigió hacia mí un rayo de luz verde, proyectado por un objeto que tenía en la mano, e instantáneamente me sentí recorrido por una sensación extraña, que me tranquilizó inmediatamente, dándome una serenidad indescriptible. Mi corazón, que al principio parecía querer explotar dentro de mi pecho, volvió a latir con regularidad y pausadamente. Me quedé mirando a ambos como embobado. Con la iluminación de la luna pude distinguir sus facciones delicadas y su mirada penetrante y sobrecogedora. Uno de los dos me dirigió la palabra en italiano. «Sea la paz contigo, hijo. Te estábamos esperando». Dice, la voz no tenía un timbre humano, parecía metálica y como si saliese de un registrador. Me dieron el mensaje y yo intenté retenerlo en la memoria para escribirlo en cuanto llegue a casa. Dice, el mensaje contenía una invitación a la paz mundial y al desarme nuclear. El mensaje decía así. Con desagrado debemos advertiros necesariamente sobre el peligro de vuestros experimentos nucleares. Nos duele afirmar que nada se podrá hacer para evitar que nuestro mundo sufra un duro golpe de naturaleza desastrosa y mortal. Si queréis que vuestro planeta no se convierta en el cuerpo doliente de un lejano tiempo, debéis abandonar de un modo definitivo y para siempre vuestros experimentos nucleares. Hemos sido encargados para vigilar vuestro destino.
porque tenemos confianza en vuestro porvenir. Estad completamente seguros de que si tenéis la fuerza y el coraje para realizar una sólida unión entre todos los habitantes de la Tierra y lleváis a cabo la completa destrucción de los armamentos nucleares, que ahora más que nunca os hacen orgullosamente dañinos y morbosamente agresivos, todo será posible. Este mensaje que hemos dictado con tanto amor y no menos preocupación es uno de los más sentidos que hemos transmitido, dada la gravedad de los actos que os proponéis cometer. Hemos hecho mucho y continuaremos haciéndolo para evitar lo peor. Vosotros, gobernantes y hombres de ciencia, habéis elegido el camino más negativo. Sed cuerdos y responsables si queréis sobrevivir. Haced que no sea inútil la condonación celeste que os consiguió Jesús gracias al Padre Creador. Los que temen que haya una guerra atómica pueden estar tranquilos, porque según el mensaje enviado por sondeo mental desde la conciencia cósmica y recibido ayer noche, jueves, por el señor Eugenio Siragusa, la aviación magnética extraterrestre está preparada para entrar en acción y oponerse en un conflicto atómico. Nuestro conciudadano Eugenio Siragusa es uno de los pocos habitantes de nuestro planeta elegido por los hermanos cósmicos como representante en la Tierra. Y aquí un poquito más abajo en el libro hay un mensaje de esta confederación que dice así: Nuestra aviación magnética está permanentemente sobre los objetos y controla los puntos estratégicos de vuestro globo, pronta para interceptar cualquier medio que transporte una bomba atómica contra cualquier objetivo. Nuestra acción tendrá un éxito absoluto porque nuestros progresos científicos superan a los vuestros en varios milenios. Nosotros conocemos, por haberos visto, los apocalípticos efectos que tal conflicto provocaría en la ya precaria estabilidad de vuestro planeta, e incluso en el sistema solar entero. Por esta razón, desde hace ya mucho tiempo vigilamos con mucho cuidado el desarrollo político, militar y sobre todo científico de vosotros, terrestres. Y aquí, como veis, mientras estaba leyendo el mensaje de los extraterrestres, he puesto un vídeo real de cómo una nave de la Confederación hace explotar un cohete del SpaceX. Y esto lo he hecho para que recordemos que esto es una historia real. No es un cuento de ciencia ficción, ni una novela de ciencia ficción. Es una historia real, con gente real y sucesos completamente reales de lo que está pasando. El libro prosigue y dice: algún tiempo después de publicado este mensaje, la crisis de Cuba se resolvió positivamente y las bases de misiles rusos en Cuba fueron desmanteladas. Un año después, el 5 de agosto del 63, Kennedy y Khrushchev firmaban el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. En el siguiente capítulo se lee lo siguiente: Bharat, Atlántida, Isla Poseidón, 12.000 años antes de Cristo. 7 veces todo hombre vendrá sobre la tierra, y ninguno recordará haber nacido antes de ahora. 7 son las generaciones que durará. Después deberá acabar sobre esta tierra. 7 son las escrituras del cielo, y toda generación no tiene más que una por voluntad de Dios. La 7ª será la última prueba. Después vendrá el juicio de Dios. Firmado por Bharat. Cuando se habla de Bharat en este libro, se refieren al actual Eugenio Siragusa, que en otra vida fue un atlante, en la época de los atlantes. Y esta frase viene al pelo porque actualmente estoy haciendo un estudio de la ley del 1 y dice que precisamente ahora estamos viviendo en los últimos días, estamos al final del ciclo. Bueno, y prosiguiendo con el libro, más abajo está el título de Bharat, el estudiante iniciado. Y el texto dice así: el hombre fue nacido libre, con el signo infinito sobre su destino, a pesar de los límites aparentes del nacimiento y la muerte. A su alcance estaban la tierra, el cielo y la vida. Con el oro y la espada podía hacer justicia y erigirse en defensor del manantial que brotaba del árbol. La mayor parte desconocieron los 7 materiales y se quedaron en el primer peldaño de su camino. Solo algunos los utilizaron para transmutar la materia, y en ella fueron transmutados.
La mayoría llamó a estos seres privilegiados magos, dioses y profetas, pero en realidad todo hombre nace para ser dueño del mundo y de la naturaleza. Bueno, y hasta aquí la primera parte del vídeo de Eugenio Siracusa, mensajero de los extraterrestres. Espero que os haya gustado, nos veremos en próximos podcasts, en próximos vídeos, depende de donde lo estés escuchando o viendo. Recordad que también estoy en Facebook, Instagram, DTube, YouTube, Spotify y Anchor. Un fuertísimo abrazo a todos y hasta la próxima.